Me gustaría que charláramos sobre eso. ¿Qué cambió con esta reforma? ¿Qué es eso del régimen de transición? ¿Cuáles son las posibilidades de la gente de a pie, del colombiano, del ciudadano, del empleado, del independiente, pues de planificar su futuro pensional? Entonces, si le parece bien, comencemos hablando de que, a su juicio, cuáles fueron los cambios más importantes, para bien o para mal, eso ya es otra cosa, pero más importantes que llegaron con esta reforma que se acaba de aprobar en el Congreso. Julio, sí, bien, la verdad es que cuando revisamos la reforma pensional desde la perspectiva, el impacto que va a tener en la persona, en el futuro pensionado, obviamente muchas cosas van a cambiar. Lastimosamente, Julio, esta reforma pensional se ha analizado más de una visión política, no se ha hecho, como digo yo, el doble clic a cada uno de los artículos, y cuando me refiero al doble clic es analizar qué efecto va a tener en su pensión futura. Y realmente cuando hacemos ese análisis no nos hemos percatado de que las pensiones van a sufrir una disminución notoria con respecto a las pensiones que van a construir las personas que van a quedar en el régimen de transición. Ese es el primer titular que no ha quedado tan claro. Esta reforma implica la reducción de las mesadas, no de los que están pensionados hoy, pero sí de buena parte de los que se van a pensionar de aquí en adelante. Julio, esta reforma aumenta el concepto de brecha pensional. Es una realidad. Todos los colombianos tenemos que tener claridad de que nos pensionamos no con el último salario que devengamos. Siempre hay una diferencia. Hoy podríamos decir que en Colpensiones esa diferencia, esa brecha pensional en promedio es de un 23-25%. En un fondo privado esa brecha hoy es más o menos de un 60%. O sea, si usted se pensiona si usted se ganaba 100 pesos en su último salario, en Colpensiones, en promedio 75%. 75 pesos es su pensión. En los fondos privados, 40. Pero depende también de, sí, promedio. Si usted se gana el salario mínimo. Exacto. Pero estamos hablando pues como en promedio. Ya. Pero esta reforma pensional va a aumentar esa diferencia. No se van a pensionar ya el promedio, ya no va a ser el 75 el Colpensiones, va a disminuir. O sea, ya se va a pensionar con menos dinero. Lo mismo en el fondo privado. Entonces, esa es la primera realidad que no se ha hecho claridad y que la gente desconoce. Y que cuando tomamos la decisión en Colombia de aprobar esta reforma pensional, lo que estamos haciendo es llevando a que los futuros pensionados, las personas que les va a aplicar esta ley, van a tener que ver una disminución muy notoria en su ingreso para la vejez. ¿De qué otros efectos estamos hablando? Por ejemplo, en materia de edad de pensión, ¿cambió algo? ¿O en materia de semanas, cambió algo? Julio, es interesante tu pregunta porque se ha dicho siempre por parte del gobierno que es que esta reforma no incrementa la edad de pensión, no la va a incrementar. No vamos a incrementar supuestamente las semanas. Hasta el presidente dijo que si antes de incrementar la edad de pensión prefería renunciar. Exactamente. Pero si somos claros y entendemos la reforma, ya todos vamos a tener que cotizar 1.300 semanas. Cuando hoy en día en los fondos privados nos podemos pensionar o logramos requisitos o a las 1.150 semanas o incluso nos pensionábamos en cualquier momento cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, la realidad es que esta reforma sí hace o tiene un efecto en el incremento del número de semanas de cotización. Vamos a poner ya más concretamente, obviamente todos los casos son distintos y hay muchos factores en juego, pero simplificándolo mucho, una persona que se gana 10 millones de pesos y que se está pensionando, estamos hablando de una persona del futuro, ya no se va a pensionar con 70 pesos, si se ganaba 10 millones, ya no con 7 millones, sino ¿con cuánto? Con 4. Con 4. Con 4. O sea, casi la mitad. Exactamente. Entonces es un cambio importante para la vida financiera de las personas. Es un cambio notorio, un cambio notorio. Una persona hoy, mira, retomemos el tema. Una persona que hoy tiene un IBL de 10 millones de pesos. El IBL es el salario. El promedio. Sí, el promedio de cotizaciones de los últimos 10 años. Ingreso base de liquidación. Okay. Exactamente. Es el promedio de los últimos 10 años en este caso. Es una pensión de 7.200.000 pesos. Teniendo en cuenta incluso algunas semanas adicionales a las 1.300. Esa misma persona, con esta reforma pensional, la pensión en el mejor escenario le va a quedar en 3.9, 4 millones de pesos. Esa es la realidad. Bueno, eso es lo que llamamos las pensiones jugosas de gente que tiene salarios que en Colombia son relativamente altos. Muy pocos. Pero vamos al otro extremo. Ya sabemos que claramente las personas de salarios altos
de hecho, pues esta reforma se dijo que era para eso, van a verse afectados y la pensión se les puede reducir a la mitad o incluso menos de la mitad. Pero los trabajadores de salario mínimo, entonces, ¿ellos se ven beneficiados o...? En la persona de salario mínimo, Julio, no tiene ningún efecto con la reforma porque su pensión igual va a ser el mínimo. Una persona que se gana entre 1 y 1.7 salarios mínimos, la pensión es el mismo mínimo. O sea que ahí no va a haber ningún cambio. Pero con esta reforma, una persona que tiene un ingreso de 5 salarios mínimos, hoy su pensión en el mejor escenario va a ser de 2 millones, 2.4 millones de pesos. Bueno, pero si se gana el mínimo y estaba en un fondo de pensiones privado y no alcanzaba a pensionarse, le hacían una devolución de saldos. Si se ganaba el mínimo y no alcanzaba a cumplir requisitos pensionales y tenía una fidelidad en el sistema de más de 1.150 semanas cotizadas, le aplicaban un beneficio que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. De ese capital, el gobierno le destinaba un dinero para que le alcanzara para garantizar una pensión de salario mínimo. Hoy ese fondo, que desaparece con la reforma pensional, tiene un valor de 40.5 billones de pesos. Ese será uno de los grandes beneficios que tenía o que tiene el sistema privado de pensiones. Y yéndonos todavía más hacia el lado de los vulnerables, digamos, sabemos que en Colombia la mayor parte de los afiliados al sistema pensional no alcanzan requisitos de pensión. Así es. ¿Qué cambia en la reforma para aquellos que son la mayoría, que son trabajadores que no llegan ni a 1.150, ni a 1.300, ni a 1.000, sino que se quedan por allá con 400, 500 semanas? No, pues Julio, mira, la realidad es que en Colombia los mismos estudios del Ministerio de Hacienda determinan que el promedio de semanas cotizadas en Colombia son 745 semanas. Eso es lo que cotizamos en promedio los colombianos. Si tú haces ese análisis por promedio, nos damos cuenta de que son más los colombianos que no cumplen requisitos que los que sí lo logran hacer. Pero hoy, la gran ventaja del sistema actual es que si tú no cumples requisitos, en Colpensiones estás en una indemnización sustitutiva, un único pago, que es coger tus aportes actualizados con inflación y te van a entregar unos recursos hoy, que en promedio en Colpensiones son de 7 millones de pesos. Pero en un fondo privado, en promedio te entregan unos 35, 40 millones de pesos en un único pago. Con la reforma pensional, esos dineros los van a convertir en unas rentas vitalicias. Es decir, que van a coger esos 35, 40 millones de pesos, o aquí los 7 o 10 millones de pesos, y te los van a entregar en mensualidades de 70, 80 mil pesos mensuales. Eso es un tema que realmente va a afectar notoriamente esa calidad de vida futura de ese colombiano que no alcanzó a cumplir requisitos, porque realmente tú con 35, 40 millones de pesos puedes tomar alguna decisión que te permita impactar tu calidad de vida futura o mejorar un ingreso. Usted que conoce muchos casos, me contaban estos días de personas que recibían esa devolución de saldos, ese cheque único que le entregaba pues el fondo, y no como decía Petro, como decía la ministra, que se iban a comprar aguardiente o a comprar un televisor con su cheque, sino que invertían en activos productivos. ¿Cómo qué casos conoce usted? Mira, hay un caso que tengo muy reciente de un cliente que me contrató para revisar cuál iba a ser la devolución, la indemnización sustitutiva de su empleada doméstica, porque él quería como acompañarla en ese proceso y por lo menos mirar qué podía hacer. Esa persona, hicimos el trámite, hicimos el cálculo de su indemnización sustitutiva, que realmente pues, no fue una suma grande, importante, pero él la orientó y la acompañó porque la decisión que ella quería era montar un salón de belleza en su barrio. Hoy en día, la ex empleada doméstica de mi cliente hoy tiene su propio negocio en su casa y hoy atiende a sus vecinas, a sus personas del sector, y eso le genera hoy un ingreso que te garantizo que es superior a 70 mil pesos mensuales. No, son miles de colombianos que han usado de manera sabia ese cheque de 20, 30, 15, 40 millones para garantizar, digamos, un ingreso que le permita sobrevivir. Pero ¿qué va a hacer la gente, Cristian, con 70, 80 mil pesos mensuales? No, eso realmente, créame que ese es uno de los efectos más negativos que yo le veo a la reforma pensional. O sea, no están obligando a disponer de nuestros recursos
en un periodo de tiempo determinado por la ley Ujú. y no nos privan de la posibilidad de nosotros poder acceder a nuestros recursos que hemos construido, que hemos creado durante nuestra etapa productiva y utilizarlo en lo que a nosotros bien nos parezca. Y hay una confusión ahí. Fíjese que mucha gente cree que si usted recibe o si el cálculo de esa renta vitalicia o esa mensualidad es inferior a los 200, a los famosos 230.000 pesos, se lo van a completar para llegar a los 230.000 pesos. Tampoco, ¿no? Si usted no está en pobreza o en pobreza extrema, puede quedarse fácilmente con una mesada de 70.000 pesos, que otra vez, esos cálculos que los hizo el propio Colpensiones, que arrancaban en 70.000 pesos en adelante, son promedios. Entonces podemos ver incluso rentas vitalicias inferiores a 70.000 pesos. Yo hice un cálculo y en algún momento me dio hasta una renta vitalicia como de 42.000 pesos.